A propósito de celebraciones de cumpleaños, hoy día se da mucho, sobre todo con los más pequeños o en los cursos que los papás envían ahí a quienes organizan fiestas cuando los niños son alérgicos a algún alimento, para poder sacarlos obviamente de los cumpleaños o evitar, por ejemplo, que los niños lo lleven al curso porque sabemos ahí que se van compartiendo las cositas y por eso es tan importante poder hacer la diferencia y conocer también cuando tenemos una alergia alimentaria o tenemos algún problema de indigestión o de intolerancia también a algún alimento. Karen Suazo, nuestra nutricionista, está con nosotros nuevamente para hablarnos sobre esto que es tan importante conocer, si somos alérgicos o no a algún alimento. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Hola chicos, ¿todo bien? Muchas gracias. Tal como decía Luis, realmente se ha visto en aumento a nivel mundial el tema de lo que son las alergias alimentarias. Es un punto súper importante porque finalmente pueden tener sintomatologías de leves a graves. La alergia alimentaria finalmente, ¿qué es? Es cuando nuestro sistema inmune está respondiendo a cierto alimento específico como amenazante. Termina reaccionando como una amenaza, ¿cierto? Y obviamente el sistema inmune, ¿qué es lo que hace? Responde ante ello con una reacción que ahí puede verse distintas sintomatologías, pueden ser leves o graves, como decía, entre reacciones cutáneas, digestivas, respiratorias y obviamente la más grave que es la anafilaxia, que es una reacción alérgica grave. Ya, un shock anafiláctico. Ahora, ¿cómo distinguimos una alergia alimentaria, por ejemplo, de una intolerancia? No sé, de a lo mejor que me cayó nomás algo mal a la guatita, una indigestión común, alguna bacteria que entró por ahí. Claro, ahí lo que es importante destacar, ¿cierto?, que una alergia alimentaria es donde está involucrado el sistema inmunológico. A diferencia que en las intolerancias alimentarias no están los anticuerpos IgE presentes porque no interviene el sistema inmunológico, sino significa que más bien está el tracto digestivo o hay alguna diferencia, como una dificultad para absorber o digerir algún alimento que puede provocar algún trastorno o malestar abdominal en ese momento. Ya, y ahí es bueno poder ponerle ojo también a los síntomas para diferenciarlos, por ejemplo, porque claro, sabemos cuando nos cae algo mal en la guatita o la intolerancia, que bañito. En el caso de las alergias, ¿cómo se va manifestando? Igual pueden haber síntomas digestivos como dolor abdominal, diarrea y vómito, pero principalmente los que más se ven son los síntomas cutáneos, que son las erupciones en la piel, eczemas, hinchazón, urticarias, que uno ve normalmente cuando dicen, hay personas que tienen el autoconocimiento, no sé, si van a algún lugar y tienen, no sé, alergia a algún fruto seco, que esa torta tenga algún fruto seco, empiezan con la picazón, ¿cierto? Y el urticarias. Entonces ahí podría distinguirse en ese caso y es importante que igual las alergias alimentarias en verdad pueden aparecer a todas las edades. Eso es otro punto. Ahora, para no perder el hilo con respecto a cómo determinar si es una alergia o no, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la manera de dar, por ejemplo, con eso que tú nos decías que está involucrado el sistema inmunológico? Porque uno a simple vista no lo va a poder determinar. No lo va a poder determinar. Ahí lo que es importante, obviamente, si uno asiste a médico por la sintomatología que tiene, es evaluar, ¿cierto?, lo que es primero la anamnesis clínica, la sintomatología y pueden existir pruebas cutáneas o exámenes de sangre. Que en el caso de las pruebas cutáneas donde la persona uno lo ve en los bracitos o en la espalda, sí, y le involucran un poquito del alérgeno y obviamente la reacción dependiente va a indicar que tiene alguna alergia alimentaria. O la otra es el examen de sangre en donde se toman los anticuerpos IgE, que es la que está específicamente indicada para indagar lo que son los alérgenos alimentarios. ¿Y podemos hacer este tipo de diagnóstico sin haber presentado un síntoma, entendiendo que nos dices que esto puede aparecer en toda una vida? Si toda la vida comimos a lo mejor, no sé, maní, nunca nos pasó nada y a lo mejor en algún momento nos empieza a pasar, ¿podemos prevenir eso, por ejemplo, con un examen? Obviamente todos nos podemos hacer el examen, porque es un examen de sangre y uno lo puede solicitar de los anticuerpos y no hay ningún problema con ello. Pero sí es importante que no existe como una forma como de prevenir en sí una alergia alimentaria hasta el momento. Lo que indica como la evidencia actual es que se recomienda lo que es en los bebés lactantes es la lactancia materna exclusiva durante los 6 meses. Porque como decíamos, ¿cierto?, la alergia alimentaria está involucrada con el sistema inmunológico. La lactancia materna ha visto todos los beneficios que conlleva con ello y entre ellos va a fortalecer el sistema inmunológico. Y también en los bebés se ha determinado, se ha recomendado que es importante integrar los alérgenos de manera paulatina y con la supervisión de un médico en algunos casos. Ya te vamos a preguntar por los alérgenos comunes, que tú nos has traído una lista, pero para que quede claro el punto. Si yo me hago un examen de sangre para determinar el antígeno IgE,
Si yo todavía no soy alérgica al maní, ese antígeno no va a estar como... no va a estar. está Por activo. ende, no sirve de nada que yo me haga Claro. el examen antes de presentar la alergia. Alguna sintomatología, Ya. efectivamente. Ahora, si yo a los 27 años de repente el maní me empezó a provocar alergia Ujú. y me hago el examen después de que empiece la alergia, ahí sí va a estar el antígeno IgE. Exacto, o sea, va a estar, ¿cierto?, alterado, va a haber estar en mayor volumen en nuestra sangre, a diferencia de que no lo estaría. Ahora, ¿por qué podría un alimento que nunca me hizo mal de repente hacerme la desconocida? Oye, si con el maní yo me llevaba tan bien. Realmente las causas de las alergias alimentarias no están como del todo determinadas. Lo que sí se sabe hasta el momento es que hay factores genéticos y los factores ambientales que pueden haber, ¿cierto?, como promover, ¿cierto?, que una persona sea alérgica a algún alimento, como también si hay antecedentes familiares que tengan personas alergias alimentarias. Sí, claro. Que como el sistema inmune también ahí uno nunca sabe. Tal cual. Y al revés puede pasar. Una persona que a lo mejor tuvo alergia durante chico con algún alimento o algo y después se le pase, por ejemplo. Sí, efectivamente, los lactantes muchas veces, no sé si han escuchado lo que es la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Sí. Entonces ahí empiezan una dieta, ¿cierto?, de mucha exclusión, especialmente las que están lactando, igual las madres, y luego con el tiempo puede pasar. Mira, y es toda una complicación para las mamás, Sí. bueno, para las familias cuando está esa alergia presente. Bueno, aquí tú nos has traído una lista de los alérgenos comunes, la leche encabezando la lista. Exacto. En nuestro país, ¿cierto?, existen 8 alérgenos alimentarios que son los más comunes, Ok. que son la leche, el huevo, la soya, los frutos secos o el maní, ¿cierto?, y los cereales que contengan gluten, como Además el de los trigo. pescados y mariscos. Y los pescados y mariscos. Ya, y ahí, ¿puedo ser intolerante a la lactosa y además también ser alérgico a la leche? Como lo mismo en el caso de los cereales con gluten, ¿puedo ser intolerante al gluten y además alérgico al gluten? O sea, ahí hay una diferencia en general, porque la intolerancia, ¿cierto?, al gluten se ve más en las personas que son celíacas, pero esto es una enfermedad autoinmune, que ahí ya pueden afectar no tan solamente al tracto digestivo, sino ¿Y que es una existen casos en los complicación. que se presenten las dos patologías, tanto una intolerancia, por ejemplo, como la alergia? Podría ser más raro, porque finalmente raro, ok. igual en lo que es comprendido de la celiaquía, está el sistema inmune igual involucrado. Perfecto. De Bueno, todas y maneras no lo además- podrían comer, o no lo Exacto. podrían tomar. Tal cual, en tal ambos, en cual. ambos casos. Ahora, ¿por qué estos alimentos en particular son tan alérgenos en nuestro país? En verdad, a nivel mundial, si no me equivoco, son casi 12 los alérgenos mayoritariamente, y entre ellos obviamente están estos 8, Ok. que ha visto que la gente tiene mayor manifestaciones al consumirlos. No existe como un porqué determinado, pero sí que la mayoría están relacionados con la proteína de los alimentos. Perfecto. Oye, y ahí en el caso de los pescados y mariscos, el pescado es más genérico, sin duda, pero en el caso de los mariscos tenemos una gran variedad de mariscos. Yo conozco personas que son alérgicos a un tipo específico de marisco, no sé, al piure, por ejemplo, y de repente van y piden, no sé, un caldillo de marisco, pero tiene piure, no, pero lo podemos sacar, pero lo cocinaron con piure, sí, entonces no lo puedo consumir. Ahora, con los pescados también pasa. Hay personas que son alérgicas a la reineta, pero no al Pero salmón. Ah, sí, eso no lo había escuchado. Efectivamente. En verdad, cada persona, ¿cierto?, es un mundo distinto, pero es súper importante lo que mencionaba Luis, al momento de cuando una persona sabe que tiene una alergia alimentaria, prevenir obviamente ese cuadro. Acá en Chile se utiliza lo que es, ¿cierto?, el etiquetado nutricional, el rótulo es obligatorio que se mencionen los ingredientes, los alérgenos Y las trazas. y las trazas Claro. que contenga. Tiene que decir contiene tanto, y si es que, como dices tú, Cami, cierto, contiene tal vez algún producto de uno, no sé, contiene caseína, que es la proteína de la leche de la vaca, tiene que decir contiene caseína y entre paréntesis el alérgeno, que es la leche en este caso. Ahora, la responsabilidad también de aquellas personas locatarias de restaurantes, ¿cierto? De locales de comida, particularmente si hablamos de pescados y mariscos, hay un tema, porque pasa mucho que yo preparo, por ejemplo, el ceviche, y el ceviche que llega en el plato a la mesa, usted ve solo salmón Claro. y camarón. Claro. Pero la leche de tigre que se usó para aliñar ese ceviche se hizo con reineta. Exacto. Y si una persona es alérgica a la reineta, Ahí y ahí la no- responsabilidad de los locatarios, porque verdad. muchos por vender el plato, o por desconocimiento, Exacto. o por de repente no creer, ¿ah? Hay personas que creen que la gente Que la se alergia inventa las alimentaria, alergias. sí, es verdad. Sí, como que, ay no, porque es de mañoso, que no le Claro. gusta. Sí, no le gusta la efectivamente. reineta, entonces la inventó. No, pues puede ser un tremendo problema. Una persona con un shock anafiláctico severo podría morir.
Efectivamente, si la persona no es tratada a tiempo, la persona puede fallecer. Por eso son tan importantes las alergias alimentarias que pueden llevar al riesgo vital. Sí, y ahí la experiencia de cada uno también es importante. Claro, el que le da por primera vez tal vez no lo vaya a asociar, claro. Pero el quien ya sabe, ya está atento a los síntomas y se activan todos los protocolos, algunos andan con esas inyecciones o se van a algún recinto de salud. Quería preguntarte por la caseína específicamente, porque a quienes consumimos proteína en polvo, por ejemplo, viene con caseína. O sea, ¿podría generarse una alergia también a través de este tipo de suplementos? De los suplementos, sí, efectivamente. Hay mucha gente que obviamente no tolera la proteína en la leche y en ese caso obviamente tiene que buscar una opción de suplemento vegano. En ese caso. O de proteína de carne. Claro, pero la mayoría en realidad como de las que tienen los aminogramas y que se ha visto como en el mercado, las mejores son las de leche o puede ser una... Buen datito. Ahora, con respecto a los niños, me quedó dando vuelta lo que tú decías de ir incorporando estos alimentos que son los alérgenos principales de a poquito en la dieta. Exacto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué formato? ¿A partir de qué edad le podemos empezar a dar huevito, por ejemplo? Claro, es importante, ¿cierto?, que después de los 6 meses empiece lo que es la alimentación complementaria en los pequeños. Sí. Y normalmente se empieza a involucrar lo que es el huevo, las legumbres, como decíamos, y ciertas verduras. Es importante evaluar que desde los 7, si no me equivoco, 8 y 9 meses se empiezan a poder integrar el huevito y ciertas verduras. Si es que existen antecedentes familiares ya de alergias alimentarias, en ese caso sería bueno ir con el pediatra e ir evaluando obviamente el monitoreo de un alimento primordialmente, tal vez uno al mes, exacto, uno al mes, después al otro mes. Ahora, ¿eso puede ser una recomendación general? Sí, efectivamente. Con respecto a la lista de alimentos alérgenos que tú nos decías, entre ellos a veces también hay frutas. Hay personas alérgicas al plátano, a la frutilla. O a ciertas especias, la canela. Por ejemplo, entonces sería bueno quizás cuando empecemos a incorporar esta alimentación complementaria en las guaguas, pues son guaguas a los 6 meses, ir viendo y probando con un alimento, ¿cuánto tiempo hay que esperar para ver una reacción? Por ejemplo, le di el huevito en la mañana, estoy pendiente todo el día, estoy pendiente una semana entera. No, yo creo que las reacciones igual son más inmediatas, no deberían tardar más de un día en aparecer. Perfecto. Y ahí aparecen estas reacciones entonces, reacciones cutáneas en la urticaria que nos explicabas, síntomas digestivos, dolor abdominal. Bueno, en las guaguitas ahí a lo mejor lo van a ver en los paños más que nada y el niñito que anda incómodo. Diarrea, y problemas, gases, hinchazón, igual puede fluctuar. Claro, y que cuando son guaguitas es tan común lamentablemente el tema de los cólicos, entonces hay que estar como más atentos. Sí, hay, lo que es como las pieles hay que tener ojo porque normalmente pueden aparecer los granitos, esta urticaria. Ahora, esa alergia alimentaria se da únicamente al comer el alimento, por ejemplo, si una guagua va a ser alérgica al huevito, al momento de tomar el huevito con la mano, porque así comen las guaguas, le va a pasar algo, por ejemplo, en su manito, o si agarra y se la pasa por la cara, que lo hacen las guaguas, por la cara, por el pelo, qué sé yo, ¿le va a pasar algo en su piel? Puede ser de acuerdo a cada persona, porque hay gente que efectivamente tiene alergias por contacto, por la dermatitis al contacto. Claro. Entonces existen personas como lo que se escucha mucho el níquel, ¿cierto? Es un mineral que hay personas que efectivamente que tengan aritos, que puedan contener níquel o inclusive los servicios. Ahí hay que tener ojo, ¿cierto? Y obviamente el cuidado con los alimentos al ingerir. Entonces va a depender finalmente de la reacción alérgica que tenga cada persona. Sí, yo en la piel, en comidas no, pero en la piel sí, sobre todo aquí en la parte de la botella, los cinturones, por ejemplo, cuando son hechos con níquel, y de hecho yo he preguntado, oye, ¿con qué está hecho este? No tenía ni idea, así que ahí uno va buscando alternativas. Lo otro, el tema de los síntomas respiratorios, dificultad para respirar, ¿eso se presenta inmediatamente? ¿Son ahogos? ¿Cómo se da? Pueden haber distintos síntomas respiratorios de acuerdo a la gravedad, ¿cierto?, que tenga la persona, porque puede haber esta congestión nasal de repente, como esta picazón, o dificultad respirar, como bien decíamos, ¿cierto?, y que ya es cuando hay un poco más de gravedad en realidad en este caso, que se puede presentar con la inflamación de la garganta. Y ahí pasamos al más grave de todos, que es la anafilaxia. Sí, que es la reacción alérgica grave. Ya, ahora, esto podría tratarse, y por qué te pregunto, acordándome de lo que hablábamos hace un rato de la gente que de repente no cree que hay una alergia alimentaria, que cree que es malla. Claro. Hay personas que quizás podrán decir, ¿cómo se pasa esto? Obligándose a comer más todavía. Tengo alergia al huevo, se me va a pasar y voy a comer todo el huevo hasta que me dé punta, hasta que me dé hipo. ¿Se podría pasar? ¿Se podría tratar de esa manera? ¿Cuáles son los tratamientos correctos ante una alergia alimentaria?
finalmente lo que se indica como el tratamiento principal ante una alergia alimentaria es la restricción de ella en la dieta. Exacto. O sea, no porque vaya comiendo de a poquito se me va a ir pasando. No, y eso, en verdad, lo que indica la literatura es como la restricción del alimento y puede ser muchas veces, en el caso, como decía, de si son algunas por contacto es distinta, porque pueden ser como periodos en donde la persona puede tener la remisión total y después pueden ir evaluando, ¿cierto?, la ingesta, pero de manera como ordenada, ¿cierto? Y que sea planificada para ir evaluando cualquier síntoma que pueda estar asociado. Espera, ¿el huevo pasteurizado es una alternativa para el alérgico al huevo o de igual manera de alergia? Igual de alergia. Tiene huevo. Tiene huevo. Oye, preguntarte también a propósito de llegar a la anafilaxia. ¿Cualquier alergia puede llegar acá? ¿Va a depender del sistema inmune el cómo esté? Entendiendo que si hay una persona que habitualmente, no sé, come maní y lo que le pasa es que le empieza a picar una parte del cuerpo. Entonces de repente va a compartir con alguien, come, ya, listo, no importa, comí, me picó un ratito, después se me pasa. Pero una persona que nunca ha hecho una anafilaxia, ¿puede llegar a tenerla en su momento? Claro, de pasar del picor a de repente se me Claro. complicó la alergia y me dio una anafilaxia. Claro, porque los síntomas pueden variar, ¿cierto? Como decíamos, que pueden ser desde los leves a los graves, de acuerdo, ¿cierto?, al grado de alergia de la persona, porque cuando hemos visto, ¿cierto?, cuando se hacen las pruebas cutáneas en algunos casos, se indica el grado de afección de la persona que tiene la alergia, puede ser más 2, más 3, más 4. Claro. Entonces ahí obviamente la persona es la que tiene que tener en conocimiento Porque aquello hemos para visto, su perdón, consumo. en películas, por ejemplo, que ponen personas que de repente, no sé si será en la vida real, pero que comen algo, inmediatamente se hinchan, se inflaman. No sé si será un extremo de la televisión o... No, efectivamente pasa. De hecho, a un caso familiar hace poco le pasó y se tuvo que ir al hospital inmediatamente para lo Sí, que es es. impresionante ver algo así. Ahora, una persona que tiene otras alergias, como el níquel, por ejemplo, alergia a los ácaros del polvo, al polen, ¿es más propensa a desarrollar una alergia alimentaria? Sí, es más propensa en relación a la que son las alergias y pudiese ser también a las alimentarias. Porque efectivamente ya el sistema inmunológico ahí igual está el que involucrado en el tipo de alergia. Ya veníamos medio. De fábrica. ¿Y qué pasa con los adultos mayores y las alergias? ¿Se pueden presentar también a edad avanzada? Se ha visto, pero menor, en mucho menos cantidad que lo que es en bebés y niños, que es la gran mayoría, o en adolescentes y adultos, pero en adultos mayores muy poco, lo que se ha estudiado en realidad, porque ese es un punto. Si no lo presentan, digamos, es difícil que lo desarrollen cuando son adultos, una Y cosa un así. adulto mayor en realidad yo creo que es poco frecuente que vaya a consultar a un médico Además, por ello. claro. Entonces, los estudios tampoco indican como en esa población que está estudiado. Ahora, para finalizar también y darle de pronto esa tranquilidad a las mamás, a los papás, esto es difícil de prevenir, tú ya nos decías. O sea, no hay algo que puedan hacer con respecto a la forma de alimentar a los niños, cuándo les... que haga una diferencia sustancial respecto de si va a desarrollar la alergia o no. Claro, finalmente lo que más se ha visto, ¿cierto?, es como estos pilares que decíamos en el caso de los bebés, es promover la lactancia materna exclusiva, porque va a estar involucrado mucho con lo que es el sistema inmunológico y la microbiota intestinal. Que eso me faltó mencionar, que en general se ha visto igual que hay personas que tengan una alteración en la microbiota intestinal, puedan ser más propensos a que su sistema inmunológico esté afectado a ciertos alimentos. Entonces, una conducta que nosotros sí tenemos el control sobre ella podría ser, por ejemplo, mantener una microbiota sana. Comer chocolate. Efectivamente, ayudar, ¿cierto?, con los pre y los probióticos a nuestra microbiota. Buenísimo. Ya, ahí Gracias, podemos ayudarnos. Gracias, Karen, como siempre. De nada, chicos. La Y ahí seguimos Espacio ahí Nutri. en Espacio Nutri. Sí, muchas gracias. Oye, me encanta porque suben hartos videos súper interesantes respecto a nuestra alimentación, algunas recetitas, así que ahí están, para Ahí que está, las sigan. apareciendo. Como también aparece constantemente en nuestra página web canal9.cl, donde te vas a encontrar